que el regalo más hermoso que Dios nos ha dado, hermanas, es ser madre. A pesar que ser madre implica alegrías, tristezas, angustias, ¿verdad? De todo, porque hay de todo, ser madre. Y algo que también no hay escuela para ser madre, pero Dios, hermanas, lo guía a uno, ¿verdad? Cometemos muchas equivocaciones, errores, porque eso no lo vamos a quitar, ¿verdad? Porque, como les dije al principio, no hay una escuela que nos diga cómo ser madres. Pero Dios en su misericordia, hermanos, Él siempre nos guía, y a pesar que muchas veces nos equivocamos porque nos hemos equivocado, y yo creo que eso las mamás nos damos cuenta hasta que somos abuelas. Ahí uno identifica en cuántas cosas se equivocó uno con sus hijos, pero Dios es fiel, hermanos, y felicidades a todas, ¿verdad? Y que Dios nos siga dando esa gracia, porque es una gracia que Dios nos ha dado, hermanas, a las mujeres, ¿verdad? Que Dios nos dé esa gracia y que también nosotros con sabiduría utilicemos esa gracia que Él nos ha dado, ¿verdad? Porque la gracia ahí está, pero si no pedimos sabiduría de parte de Dios, a veces no la usamos como debe ser, ¿verdad? Pero Dios les bendiga a todas, les amamos mucho, ¿verdad? Que pasen un día muy bonito. Pongan a cocinar a los esposos, ¿verdad? No cocinen ustedes, porque a mi esposo ya lo voy a poner a cocinar. Así es que felicidades, hermanas, que Dios les bendiga y les multiplique realmente mucho ese sacrificio, esa dedicación que hacemos todas, ¿verdad? Con nuestros hijos, porque quiero decirles que aunque se casen, uno siempre está pendiente de ellos. Es mentira que cuando el hijo se casa, hasta ahí llegó uno de madre, no es cierto. Uno cuando se casan aún está más pendiente de ellos, ¿verdad? Eso creo que nunca se va a terminar, pero bueno, por eso Dios nos hizo a las mujeres ese privilegio de ser madre, ¿verdad? Así que Dios les bendiga y les amo mucho. Bueno, hermanas, así que gracias a Dios por todas ustedes que son mamás. Y como bien dice el dicho por ahí, ¿verdad? Si no hubiera mamás, no existiéramos nosotros. Así que felicidades a todas las mamás, a todas las hermanas que son mamás y que son abuelas también, porque han criado hijos y nietos. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Bueno es el Señor, hermanos, que nos concede la vida y la fuerza para adorarle, para bendecirle, para darle gloria a Él. Y qué bueno que usted se tome el tiempo también para hacerlo. Así que bienvenidos todos, hermanos y hermanas, todos los que en esta mañana se han tomado el tiempo para poder reunirnos. Que Dios los bendiga a todos por el deseo de su corazón de estar siempre en comunión unos con otros y de poder estar siempre alabando al Señor. Así que vamos, hermanos, a leer la palabra del Señor. Le voy a invitar a que, si usted tiene Biblia, pueda abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 1. Vamos a leer, hermanos, el versículo número 8. Lucas, capítulo 1, versículo número 8. Vamos a ir hasta el versículo número 10. Del 8 al 10 vamos a leer Lucas, capítulo 1, de versículo 8 al 10. Si usted no tiene Biblia de papel, pues saque su dispositivo electrónico y ahí lo puede también leer la escritura, ¿verdad? Para que podamos todos leer la palabra del Señor. Ahí tenemos la lectura bíblica, por si usted no escuchó bien, ahí la tiene, gracias a Dios. Tenemos un anfitrión ahí que está siempre ahí al día con toda la información que estamos compartiendo, así que ahí está la cita bíblica. Y dice la palabra del Señor, la vamos a leer, dice la palabra del Señor, capítulo 1 de Lucas, versículo número 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, esta mañana al leer esta parte de la palabra del Señor, decir que Dios siempre ha buscado en nosotros la fidelidad, la sinceridad en nuestro acercamiento al Señor. Dios está interesado en que nosotros seamos personas, no solo buenas personas en el mundo, sino personas honestas y sinceras delante de Él, ahora que nosotros podamos acercarnos a la oración delante de Dios.
todos nos acercamos en oración a Dios, pero no todos recibimos la respuesta del Señor. Todos le pedimos y lloramos a veces y ayunamos a veces para que Dios nos conteste nuestras oraciones, pero a veces Dios no nos contesta nuestras oraciones. Pero es, hermanos, porque en el corazón muchas veces hay cosas, situaciones que tenemos todos nosotros que ir limpiando, ir sacando, ir expulsando nuestro ser para que podamos ser agradables a Dios y Él pueda responder nuestras oraciones. En esta parte que hemos leído de la Biblia, es el momento preciso cuando a Zacarías le toca el turno de poder ofrecer incienso en el tabernáculo. Y a algunos sacerdotes les tocaba una vez en la vida poder servir. Una vez en la vida tenían algunos la oportunidad de servir y a veces algunos no servían porque eran muchos. Eran 24 órdenes que habían de sacerdotes y todos ellos eran de la línea de Aarón. Y la Biblia establecía, o la ley de Moisés establecía, que solamente los de la línea de Aarón podían ser sacerdotes. David entonces establece, cuando ordena los que iban a servir en el templo los días de David, ordena 12 órdenes. Y cada orden eran de cientos de sacerdotes, porque todo el que nacía era un sacerdocio por nacimiento. Todo el hombre que nacía era sacerdote. Entonces había muchos sacerdotes. Y se elegía quién iba a pasar el día que le tocaba turno a esa línea de sacerdotes. Entonces había sacerdotes que nunca pasaban. Y había sacerdotes que les tocaba pasar. A algunos les tocaba ofrecer el incienso, a otros les tocaba ofrecer el pan. Y cada uno hacía diferentes cosas que les tocaba hacer ese día, que les tocaba participar. Pero generalmente participaban en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de los tabernáculos y en la fiesta de Pentecostés. Eran las 3 fiestas que los sacerdotes participaban directamente. Luego todos los días participaban de las cosas comunes del templo, de los sacrificios, del incienso y todo lo que decía todos los días. No solamente esas 3 fiestas participaban. Es decir, de que habían hermanos sacerdotes de que una vez en la vida iban a pasar y otros nunca iban a pasar. Y eso, hermano, es interesante porque el día que uno pasaba ahí o le tocaba pasar sacerdote, ese día tenía que entrar totalmente agradable a Dios en su vida privada. Y sacerdote tenía unas campanitas en el borde de sus vestiduras. Todos sabemos que el vestido del sacerdote era muy hermoso. Estaba tallado con piedras preciosas, estaba revestido de oro y tenía una diadema en la cabeza que decía santidad al Señor, y en el borde de sus vestiduras tenía unas campanitas. Cuando él entraba al tabernáculo le amarraban un lazo a su alrededor y entraba, para que cuando él se moviera allá adentro se pudiera escuchar que estaba vivo, porque si el sacerdote había hecho algo malo, había entrado en una condición pecadora delante del Señor, se moría allá adentro. Y como no podían entrar a sacarlo, lo jalaban con el lazo al sacerdote para que nadie entrara y se contaminara y pudiera estar allí también muriendo otro adentro. Entonces, cuando entraba el sacerdote, una vez al año, entraba, hermanos, allí con las campanitas sonando y haciendo lo que tenía que hacer, poniendo el aceite en la lámpara del candelabro, cambiando los panes de la propiciación, o haciendo el incienso, o haciendo el sacrificio afuera, ¿verdad? En el holocausto, lo que fuera. El sacerdote tenía que estar ahí. Pero lo importante de esto, hermano, es que Zacarías con Elizabeth, su esposa, hermanos, eran hombres que habían mantenido su fidelidad a Dios. Y estas personas no habían perdido la fe de que Dios iba a cumplir sus promesas. Ellos, como todos sabemos, la Biblia había establecido que todos iban a ser personas que iban a llenar la tierra cuando el Señor le dijo allá a Adán, ¿verdad? Llenen la tierra, multiplíquenla. Esa promesa la tenemos todos y la tienen los judíos. Entonces eso, hermanos, era algo tremendo porque Zacarías y Elizabeth no podían tener hijos. A pesar de la burla de las personas, a pesar, hermanos, de la sociedad que los rechazaba porque no podían tener hijos, y las acusaciones porque
la gente pensaba que la mujer que no podía tener hijos era una mujer pecadora. Algo había hecho, algo malo había hecho, y por eso Dios no le daba hijos. Entonces, a pesar de todo eso, mantuvieron firme la fe en que Dios iba a cumplir su palabra. Ya eran personas de edad, ya eran personas viejitas, pero mantuvieron su fe firme. Y a Zacarías le tocó pasar, hermanos, a servir ahí al tabernáculo. Imagínense, cuando ya estaba viejito, le tocó pasar. Pero ellos habían mantenido su fe constante a pesar de la burla que hacían contra Elizabeth y Zacarías, que estaban pecados, que estaban malvados, que estaban malditos, que no servían para nada. A pesar de eso, mantuvieron ellos la fe de que Dios un día le iba a contestar sus oraciones. Y eso, hermano, es importante que nosotros lo mantengamos firmes, creyendo que Dios en un momento contestará nuestras oraciones. ¿Cuántas veces hemos pasado esperando? Hay hermanos que han pasado esperando 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 10 años, y hasta a veces le olvida uno. Pero Dios en su momento cumple su promesa y nos responde y nos ayuda. Entonces ellos mantuvieron su fe en Dios y nunca dejaron de estar esperando el momento preciso para servir. Estaban listos para servir. Cuando le tocara a Zacarías, si es que le tocaba, ellos estaban listos para pasar, estaban preparados para pasar, mantuvieron su fe y su conducta y su deseo de servirle a Dios todos los días de la vida. Y eso hace, hermanos, que cuando lleguemos donde el Señor, Dios se agrada cuando encuentra un corazón así dispuesto, un corazón fiel, un corazón que guarda las promesas de Dios en su ser. Y cuando se acerca al Señor, Dios no tarda en responderle, en darle la respuesta, la solución que está pidiendo. Por eso la Biblia dice que cuando estamos con el Señor en comunión con Él, no hemos ni terminado de pedir lo que estamos pidiendo cuando Él ya nos ha contestado. Por eso es a los que están haciendo su voluntad, los que aman a Dios. Entonces, ellos mantuvieron la fe, estuvieron siempre dispuestos a servirle a Dios y vivían, hermanos, bajo las promesas de Dios. Y esto es algo importante porque a pesar que era el tiempo que le tocaba a él pasar, decía el turno, como dice este versículo, que aconteció que Zacarías, sacerdocio delante de Dios, en una orden que le tocaba, conforme la costumbre del sacerdocio, le tocó ofrecer el incienso. Esto, hermano, era una cuestión tremenda porque el pasar podía ser una costumbre para la gente. Y eso le pasó a los hijos de Elí. Usted recordará que los hijos de Elí y los hijos de Samuel eran sacerdotes y servían, pero eran infieles a Dios. Y Dios tuvo que matarlos por su infidelidad. Porque, hermanos, a veces se puede convertir en una costumbre y la costumbre se hacen tradiciones. Y las tradiciones nos pueden opacar la fe, quitar la confianza y confiar en lo que hacemos, en lo que creemos que va a pasar. Pero a pesar de que le tocaba el turno y que era costumbre que pasara el sacerdote a ofrecer el incienso, Zacarías pasaba con un corazón firme al Señor, creyendo que ese día Dios le iba a contestar a él. Porque esa es la bendición, que al entrar al tabernáculo, ellos sabían que ahí estaba la presencia de Dios y que ahí Dios les podía hablar en revelación, en lo que fuera, pero Dios ahí adentro les podía hablar. Entonces Zacarías no perdió la bendición de tener una comunión íntima con Dios. No se hizo a las costumbres y tradiciones. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso, que no oremos porque es costumbre orar, que no leamos la Biblia porque hay que leer la Biblia. Bueno, hermanos, conectémonos, porque si no nos conectamos nos pueden regañar, ¿verdad? O vamos a la iglesia, porque si no vamos a la iglesia, pues no, hermanos, tenemos que buscar al Señor por 2 cosas: porque Él es digno de ser adorado, porque Él es digno de ser servido, porque Él se merece que le adoremos y le sirvamos, y porque nosotros somos necesitados del Señor. Pero no ir porque es costumbre ir, no orar porque es ni modo, hoy toca orar, hay que orar. En estas costumbres judías se oran 3 veces al día, a las 9 de la mañana, a las 12 de la mañana y a las 3 de la tarde. Son las 3 horas de la oración. Entonces esa costumbre se va haciendo costumbre, tradición, rutina, y ya la gente ora porque hay que orar. Por eso aquel fariseo, cuando llegó a orar al Señor, decía: Señor, gracias te doy porque no soy como este publicano que está aquí, que es adúltero, que es ladrón, y comenzó a acusar al otro, y él se sentía limpio. Pero no, el acercarse a Dios es reconocer que Él es Dios y que nosotros somos pecadores,
y que Él es el Señor, siempre será el Rey y soberano de nuestra vida. Nosotros somos sus adoradores, sus servidores. Entonces Zacarías, hermano, no perdió eso. Y fíjese que esa bendición de no perder eso lo llevó a la bendición de que le tocó el turno. Una vez en la vida, hermano, le tocó el turno. Una vez. Le tocó pasar una vez en la vida. Y esa vez que pasó, ¿qué tal si el Señor lo hubiera matado? ¿Qué tal si cuando entra lo consume por malvado? Si tal que cuando entra le hubiera fallado a su esposa Elizabeth, o hubiera hecho alguna cosa indebida, lo hubiera matado el Señor. Pero cuando él entró la única vez en la vida, ahí, en el tabernáculo, esa vez Dios lo estaba esperando para dar la respuesta de su vida. Lo que estaba pidiendo todos los días de su vida era tener un hijo. Y Zacarías estaba pidiendo con Elizabeth, su esposa, un hijo, porque se sentían mal delante de Dios y la sociedad. Pero esa única vez, Zacarías da evidencia que su comunión con Dios no era tradición, no era costumbre, no era como a veces nosotros decimos, Dios le bendiga, hermano, como un saludo, ¿verdad? No, tenemos que hacerlo con un deseo honesto, sincero de que Dios bendiga a esa persona. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermana. O cuando vemos a los niños, va a venir, Dios te bendiga, fulano, ¿verdad? Tiene que ser con sinceridad, con honestidad, con verdad. O cuando le cantamos al Señor, tiene que ser con sinceridad, aunque sea lo mismo, alabaré, pero estoy alabando al Señor, tiene que ser con todo el corazón. Y Zacarías esa única vez la aprovechó. Y por eso su sinceridad de su corazón, Dios la recompensó. Fíjense que Zacarías, hermano, no se menciona mucho eso, ¿verdad? Pero usted sabe que en una ocasión el Señor le preguntaron que por qué Moisés les dio carta de divorcio. Y Jesús les dice, por la dureza de sus corazones. Eso es bien interesante aplicando a la vida de Zacarías. Porque por cualquier cosa despedían a la mujer. Porque no podía cocinar, porque no le gustaba, porque no podía lavar, porque no hacía nada, por lo que fuera. La despedían y buscaban otra. Pero usted ve ahí, Zacarías nunca despidió a su esposa porque no le daba hijos. Nunca la echó de la casa, sino que la honró, la respetó, la valoró, la estimó como su única esposa. Y hizo lo que Jesús dijo. Es que Moisés les dio permiso a ustedes por la dureza de sus corazones, pero al principio no fue así, le dijo el Señor a los fariseos. Y Zacarías había conocido en la cabeza eso, pero también en su corazón. Y a pesar de que Elizabeth era despreciada por la sociedad, él siempre la amaba. Él siempre la respetó y siempre la cuidó y siempre oraban juntos hasta que el Señor le dio el momento de poder entrar al tabernáculo y hacer esa oración de bendición. ¿Pero a qué entró al tabernáculo? Hermanos, a ofrecerle incienso. Y el incienso representaba, hermano, el olor grato al Señor de los sacrificios que se hacían. Usted sabe que en la Biblia aparece, pues en Apocalipsis, ¿verdad? En 2 partes por lo menos, que el incienso que sube a la presencia del Señor ahora son las oraciones de los santos. Son sus oraciones y mis oraciones suben a la presencia del Señor. Eso es lo que le agrada a Dios ahora, la oración de nosotros. Pero Zacarías entró a ofrecer eso, el olor grato al Señor, una vez al año, y tenía que cambiarlo en la mañana y en la tarde. Al nomás salir el sol, tenía él que ir a volver a echarle incienso para que todo el día hubiera incienso. Y en la tarde, antes que el sol se pusiera, tenía que ir a poner incienso para que hubiera olor fragante al Señor. ¿Qué significa eso, verdad? Que siempre que nos acerquemos a Dios, tiene que ser con sinceridad, con honestidad, para que Dios bendiga nuestra vida y nuestras oraciones, para que el Señor derrame sobre nosotros abundantes bendiciones. Eso, hermano, hace entonces que Dios, en su gran bondad, nos bendiga y nos ayude siempre. Por eso nosotros, cuando busquemos al Señor, hagámoslo con todo el corazón. Por eso Jesús dijo algo muy hermoso, ¿verdad? Dijo, ¿a qué voy a comparar a aquellos que escuchan la palabra pero no la hacen? O a aquellos que escuchan la palabra y la hacen. Voy a comparar a aquel hombre, dice, que edificó su casa en la roca. Y cuando vino la tempestad y la fuerte agua, dice, no la golpeó ni la movió porque estaba firme en la roca. Esos son los que hacen la voluntad del Señor. Oyen la palabra de Dios y la hacen, dijo el Señor. Pero los que no la hacen, lo comparé con aquel hombre que en su casa sobre la arena, y vino la tempestad y vino la lluvia y se la pasó llevando porque estaba fundada en la arena. Esos son los que oyen mi palabra pero no la hacen.
Entonces nosotros, hermanos, fundamentemos nuestra comunión en Dios, viviendo la palabra, haciendo la voluntad de Dios, honrando a Dios, sirviéndole a Dios como Él se merece. Y de esa manera vendrá a nosotros la respuesta y la bendición de Dios para nosotros. Dios busca siempre corazones. Todos cantamos, pero Dios conoce el corazón. ¿Quién de nosotros está cantando con todo el corazón o está cantando pues porque ni modo de que cantar? Todos damos ofrendas y diezmos, pero cada uno sabrá el corazón con que lo hace, y eso es lo que Dios busca. Entonces, cuando nuestro corazón sea así, llegaremos donde el Señor, el turno que nos toca orar, y Dios nos estará esperando. A Zacarías se le apareció el ángel, ¿verdad? Y le dijo: Zacarías, no temas, tus oraciones han sido escuchadas. Lo mismo que hizo el Señor con Cornelio, el capítulo 10 de los Hechos, ¿verdad? Que dijo: no temas, Cornelio, tus oraciones y tu ofrenda o tu limosna han sido escuchadas. No temas. O sea, Dios siempre busca personas que estén haciendo su voluntad y estén haciendo lo que a Él le agrada. Y cuando lleguemos ante el Señor, Él entonces nos dará la respuesta a nuestra vida y dará una solución a la situación que estamos viviendo. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros de estar, hermanos, orando al Señor por alguna petición? ¿Cuánto tiempo ha pasado que estamos orando al Señor esperando una respuesta? O hoy nos va a tocar el turno, cuando usted ore ahora, en la tarde, en la noche. Cuando lleguen del Señor, aprovechemos ese momento. Fíjense que el Señor en el libro del Éxodo narra todas aquellas hierbas aromáticas que iba a usar el sacerdote para molerlas bien finitas y depositarlas ahí en el incienso. Pero el Señor decía: este incienso es santo, nadie lo puede usar en otra parte. Este incienso es santo, solo aquí lo pueden usar. O sea, otra gente podía hacer esa receta y en otra parte, pero en otra parte no tenía valor, porque el que le da valor a la vida es la presencia de Dios. Amén. Y la presencia de Dios es la que le da valor a ese incienso. Era un monte aromático, pero le daba valor que Dios estaba en la presencia de Dios. Entonces nuestro momento de oración es lo que le da valor, es que estamos en la presencia de Dios. Y eso, hermanos, nos va a dar la solución, la salida y la bendición para nuestra vida. Así que acerquémonos a Dios siempre confiando, cualquiera que sea nuestra petición, nuestra necesidad, nuestra súplica, nuestro ruego. Acerquémonos a Dios confiando que Él nos va a responder. ¿Qué pasaría si un día orando en nuestras casas, verdad? Cuando ya todos se durmieron, se nos aparece un ángel y nos dice: no temas, yo estoy contigo. Hermano, yo creo que nos morimos nosotros ahí, ¿verdad? Esa manifestación no la aguantaríamos nosotros, ¿verdad? O cuando estamos allá en el local adorando al Señor y a rato se nos sienta a la par, ¿verdad? Un ángel dice: no temas, yo te voy a bendecir. Hermanos, nos morimos nosotros. Pero esas experiencias las tuvieron aquellos hombres y la tienen, porque eso no ha pasado en el momento. Hay muchos hermanos que dan testimonio de esas visitaciones de Dios a su lado. Y Dios, hermanos, sigue siendo el mismo. Manifestarse a los hombres para bendecirlos y para derramar su gracia sobre ellos. Así que acerquémonos al Señor confiadamente y pedémosle a Dios, hermanos, que nos ayude, que nos guarde, que nos fortalezca, que nos aliente. Pero entremos seguros, sin tradiciones ni costumbres, ni religiosidad, sino con corazones sinceros. Y Dios entonces nos va a escuchar nuestra súplica, nos va a escuchar nuestro ruego. Es como ahora, ¿verdad? Usted está ahora, podría estar viendo televisión. ¿Y por qué está ahora aquí? Y ahí lo veo yo bien serio a usted, o escuchándome, ¿verdad? ¿Por qué está ahí, bien serio, escuchando? ¿Por qué no está viendo televisión? ¿O por qué no están cocinando las hermanas? ¿O por qué no están lavando? ¿Por qué no se acostaron en la hamaca mejor? ¿Por qué no están fregando? No, decidimos mejor estar en comunión unos con otros. Y esa decisión es la que Dios recompensa, hermanos. Esa decisión de estar en comunión, de orar, de adorarlo juntos, es lo que Dios recompensa, porque es lo que Él ha pedido que nosotros seamos. Así que, hermanos, acerquémonos siempre confiadamente al Señor con corazones sinceros, porque Dios nos va a ayudar y nos va a bendecir siempre. Así que adelante, ¿verdad? Vamos a orar esta mañana para pedir al Señor que nos bendiga, hermanos, y que al acercarnos a Él, a lo mejor allí donde usted está,
percibe la presencia de Dios y Dios le contesta su oración. ¿Quién quita que Dios llegue allí donde están ustedes sentados, donde los veo yo que están ahí sentados en sus sillones, en su mesa, en un sillón reclinable, o allí en un banquito donde los veo yo que están sentados, ¿verdad? Otros están recostados, otros están acostados, o sea, donde sea que estén, Dios puede llegar ahí a bendecirlos. Solo está de que abramos el corazón y le pidamos al Señor que nos bendiga esta mañana, hermanos, y derrame sobre nosotros abundantes bendiciones. Así que, gloria a Dios. Así que, hermanos, bueno es el Señor que nos da la vida para poder vernos y reunirnos y estar juntos por este medio. Así que acerquémonos al Señor confiadamente, que Él es un Dios bueno, misericordioso, que nunca nos ha dejado y su bondad siempre está con nosotros. Así que, hermanos, les alentamos como siempre a que no perdamos la comunión, ¿verdad? Usted tiene redes sociales, escríbale a un hermano, llámele por teléfono, escríbale por el Facebook. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo ha estado, hermana? O sea, escríbale, hermanos, tengamos comunión unos con otros, ¿verdad? No perdamos esa comunión, esa relación unos con otros, porque esa es la vida nuestra. Hay comunión, hay vida, somos un organismo que tenemos vida, no somos muertos, tenemos vida, así que tengamos comunión unos con otros. Les invitamos también a que estemos pendientes de nosotros mismos como hermanos en Cristo, del vecino que tenemos al lado, de la hermana que tenemos al lado, de la familia que tenemos al lado. Si alguien necesita algo, hermano, nosotros somos los primeros en ayudar, porque somos los hermanos que vivimos a la par de ellos. Así que tratemos de estar siempre pendientes de los hermanos, de los amigos que conocemos, de las personas que nos demos cuenta de algo. Estemos ahí siempre pendientes como buenos cristianos a servicio de cada uno de ellos, para tratar de ayudarles en lo que podamos, en nuestras limitantes, que Dios nos conceda poder ayudarles y bendecirles. También les recuerdo, hermanos, a todos, ¿verdad?, que no dejemos de orar. Hoy es cuando tenemos un poco de tiempo para orar más, leer más, adorar al Señor. Pónganse ahí los audífonos, hermanos, y enciérrense, pónganse a oír coritos, alabe al Señor, ¿verdad? Llore, adore al Señor, bendiga al Señor. Tenemos el tiempo para eso. Así que hoy tenemos un espacio donde podemos hacer todo eso, y no dejemos de leer la Biblia, no dejemos de, hermanos, de orar al Señor para que Él siempre nos esté bendiciendo, nos esté ayudando, nos esté fortaleciendo, nos esté consolando. Estemos siempre buscando al Señor. No dejemos de hacerlo. Ahí tenemos también la radio y la televisión, donde podemos escuchar mensajes, orientaciones, consejos, ¿verdad? Podemos estar ahí en comunión unos con otros. Así que no hay razón para que desconectarse. No, hermanos, hoy que tenemos el tiempo también, se ven muchas cosas en la televisión y en las redes sociales. No deje de ver siempre al Señor en su corazón. No deje que lo distraiga cualquier cosa que ve o oye. Manténgase firme en el Señor. Ninguna cosa que usted ve o escuche debe de cambiar a usted su fe en el Señor, ¿verdad? Así que cuidémonos todos, hermanos. Y como siempre, pues, les invitamos a todos aquellos que quieran ser parte de dar sus diezmos y ofrendas. Cada supervisor tiene ahí su logística, como bien nos dice nuestro hermano, ¿verdad? Cada supervisor tiene su logística ahí de cómo recoger las ofrendas en su sector. Y todos sabemos entonces que este día tenemos la oportunidad de dar las ofrendas y los diezmos. Si usted en su corazón tiene ese deseo de darlo, hágalo, llame a su supervisor, comuníquese con él o con su líder y pregúntele cómo pueden hacer, porque este día se recogen las ofrendas y mañana las entregamos. Así que, hermanos, les invitamos a todos que podamos ofrendar y diezmar siempre, y Dios en su gran misericordia pues nos va a ayudar, nos va a sacar adelante y no nos va a dejar abandonados nunca el Señor. Nuestro Dios es un Dios fiel y misericordioso. Así que, hermanos, les felicitamos una vez más a las hermanas que entraron después del saludo, ¿va? Les queremos felicitar a todas las hermanas por su día de las mamás. Felicidades a todas las hermanas. Amén. Que son mamás, ¿verdad? Que Dios las bendiga mucho, que Dios las guarde mucho, que el Señor las proteja siempre, que el Señor dé las bendiciones sobre ustedes, hermanas. Y qué bueno que tiene a su esposo, a sus hijos, ¿verdad? Que sea un día maravilloso para ustedes,
que su esposo la saque a comer obligadamente este día. Sáquela, hermano, a comer ahí, ¿verdad? Ahí, aunque sea al patio, pero saque a su esposa, ¿verdad? Llévela a comer a alguna parte, pero que su esposita se sienta. Hoy, querida, ahí el viernes tuvimos reunión con los supervisores y estuvieron dando unas recetas ahí menos serias, así que ahí las podemos poner en práctica, ¿verdad? Para que cada uno de nosotros podamos atender a la esposita. Hoy que no sale nadie, déjela ahí, que no lave, que no planche, que no cocine. Los varones, ¿verdad? Los hijos adultos, ayudémosles ahí, que este día no hagan nada, que estén bien atendidas, que estén bien cuidadas, y que las esposas, ¿verdad?, que tienen hijos, pues que hoy no hagan nada, hermana. Hoy les damos asueto, hermana. Descansen, hermana, que el esposo haga todas las cosas ahí en la casa, ¿verdad? Y los que no tienen hijos, hermano, a darle con todo. Hay que trabajar fuerte para tener hijos, y así celebramos el día de la mamá y el día del papá. Así que adelante, hermanos, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Voy a dar a mi esposo unas palabras y luego nuestro hermano Marco va a quedar ahí siempre de anfitrión para que sigamos saludándonos esta mañana. Dios les bendiga, hermanas. Bueno, una vez más felicidades a todas las hermanas. Que Dios las bendiga grandemente por ese esfuerzo, sacrificio que por amor hacemos todas las madres, y que creo que todas damos gracias a Dios por el privilegio que el Señor nos dio de ser madres, porque la verdad que es un privilegio bien hermoso, hermanos, que el Señor nos ha dado. Y como les decía al inicio, no hay escuela para ser madre, pero Dios nos va guiando, hermanas. Cada momento cometemos errores, sí los cometemos, pero Dios siempre es fiel. Dios siempre está ahí guiándonos, apoyándonos cuando nos sentimos desesperadas, solas. Dios siempre está ahí con su ministración, hermanos. Así es que felicidades a todas, ¿verdad? Que pues los esposos nos consientan hoy, hermanos. Póngase en huelga y no vaya a la cocina. Cuando le diga, tengo hambre, dígale, hoy el día de la madre en la cocina, ¿verdad? Pero Dios es fiel, hermano, ¿verdad? Así es de que bendiciones a todas, les amamos mucho, y a todos también, gracias por haberse conectado, ¿verdad? Gracias por haber dispuesto un poco de su tiempo para estar conectados. Como decía mi esposo, pudimos estar en otras actividades, ¿verdad? Pero Dios nos puso el sentir de estar conectados, ¿verdad? Escuchando la palabra, orando un momento, gracias. Y ahí vemos que pues algunas hasta rótulos les han puesto, ¿verdad? De feliz día de la madre, qué bendición y qué detalle más bonitos, hermanas, ¿verdad? Dios bendiga a los hijos también, porque yo sé que los hijos también hacen un esfuerzo, ¿verdad? Por querer agradarnos a las mamás, ¿verdad? Pero gracias a todos y que Dios les bendiga, y les amamos mucho y les extrañamos mucho.